a grabar. Y acá vamos. Bien, hoy teníamos entonces dos textos. Primero, recuperar parte del de Caruso y Dussel, y después empezar con el de Geertz, el de Silvina Geertz. ¿Por qué los vemos juntos? Porque tienen, o sea, muchos puntos en común. Entonces lo que vamos a hacer es ir a uno y a otro, ¿sí? Para que veamos que en realidad el tema es el mismo, ¿sí? Geertz empieza el texto con una pregunta, y es, ¿para qué sirve la escuela? Es el capítulo 3, y se pregunta ¿para qué sirve la escuela? Yo les pregunto a ustedes, la escuela como institución, ¿no? Los jardines los vamos a ubicar dentro de la escuela. ¿Para qué sirve la escuela? Díganme así. Sí. Para educar. Educar. ¿Qué más? Para aprender. Para formar ciudadanos. Formar ciudadanos. ¿Algo más? Bueno, con esto estaríamos bien, ¿no? Educar, aprender, formar ciudadanos, estas son las respuestas que dan ustedes en 2020, pero o sea, lo que dice Geertz es que la pregunta sobre la función social de la escuela originó diferentes respuestas, que esas respuestas pertenecían a corrientes teóricas en el campo educativo. Que en algunos casos estas corrientes tienen puntos en común y en otras se contraponen. Pero los conceptos centrales que van a dividir así a grandes rasgos estas teorías son el consenso o el conflicto, que es lo que decía la compañera. Nos vamos a quedar entonces con estas dos palabritas, consenso y conflicto. Estas dos justamente se contraponen, las teorías del consenso y las teorías del conflicto. Vamos a mirar otra vez la línea de tiempo de la clase pasada, pero un poco modificada, ¿sí? Saqué toda la parte de la prehistoria, todo eso lo tiramos por ahora, ¿sí? Y nos quedamos con Edad Media, Edad Moderna, Edad Contemporánea. Recordamos que esta línea es a nivel mundial, global, ¿no? Habíamos dicho que la escuela emergió en el siglo XV y XVI, la escuela, ¿sí? No los sistemas educativos. En el siglo XV y XVI, sobre la base de instituciones educativas del medioevo, ¿sí? Pero en la Edad Moderna. ¿Pero qué pasó? Eso fue del otro lado del océano. ¿Qué pasaba en nuestro país para esa época? O sea, cuando decíamos la vez pasada que el punto culmine fue la Revolución Francesa, ¿no? Ya en 1789. Pero en nuestro país, o sea, lo que era nuestro país, lo que hoy es nuestro país, ¿qué era en ese momento, en 1789? ¿Qué pasaba acá? ¿Una colonia? ¿Cómo? ¿Una colonia española? Perfecto, éramos colonia, perfecto. Se había conformado unos añitos antes el Virreinato del Río de la Plata, pero acá seguíamos siendo colonia, ¿no? Recién en 1810 tuvimos la Revolución de Mayo, el primer gobierno patrio, en 1816 la independencia, en el medio, o sea, entre 1816 y 1870, que se considera el inicio de las presidencias históricas, pasó de todo, ¿sí? Esto probablemente lo habrán visto en alguna materia, se acordarán del secundario. Nosotras acá no nos vamos a meter a profundizar en las cuestiones históricas, hay cosas que sí tenemos que saber, pero bueno, todo el tema acá de unitarios, federales, todo eso fue acá, ¿no? Las guerras, bien. ¿Qué pasó? En 1870 empieza el proceso, el periodo de organización nacional. Había que formar el país. ¿Recuerdan las presidencias históricas? ¿Alguno de los presidentes históricos? ¿Recuerdan? Que se los conoce como presidentes históricos, porque empezaron, o sea, lo que hoy se conoce como Argentina comenzó en ese momento. ¿Recuerdan alguno de los presidentes? Bueno, no importa. Fueron
Mitre, Sarmiento y Avellaneda. Acá les puse la regla, si ven que dice misa, eso ahí ya no se lo olvidan más. Misa son las letras que forman la palabra misa, para acordarnos de quiénes fueron esos presidentes históricos del periodo de organización nacional. Mitre, Sarmiento y Avellaneda. Entre 1870 y ya, bueno, en 1884 ya había cambiado, ¿no? Ya era presidente Roca, pero fueron años muy importantes para la construcción de nuestro Estado, y acá tenemos un hecho fundamental, que fue la sanción de la ley 1420, que ahora vamos a ver por qué fue tan importante. Bien. ¿Quién estuvo metido ahí en esa ley? ¿Puede ser que Sarmiento? Perfecto, Sarmiento, muy bien. Esa modernidad educativa, ese proceso de modernización, nos llega en esta época, ¿sí?, de la mano de Sarmiento. Y ahora volvemos al texto de Caruso y Dussel, que el año pasado, iba a decir, la clase pasada, habíamos dejado acá, justo, en el subtítulo Versiones argentinas de la modernidad educativa. Precisamente, Domingo Faustino Sarmiento fue quien buscó comprender los conflictos que agitaron a las Provincias Unidas, que es como se conocía a lo que hoy es nuestro país, desde la independencia. ¿Y a quién era el obstáculo para construir una nación en ese momento? La barbarie. ¿Quiénes eran los bárbaros en esa época para Sarmiento? ¿Quiénes estaban dentro de la barbarie? Los gauchos. Bien, No gauchos. Todavía estaba el tema de la esclavitud. Bueno, esclavitud ya no, después de la asamblea del año 13, pero los gauchos y los indios eran considerados la barbarie rural. Bien. Bueno, a ver, si bien Sarmiento fue el fundador de nuestro sistema educativo, tuvo actitudes o posiciones que pueden ser consideradas democráticas, ¿no? Como, bueno, esto de formar un sistema educativo, pero también se lo puede considerar como antidemocrático. ¿Por qué? Porque hablaba de la eliminación de la barbarie. Si leemos frases de las cosas que decía o que escribía Sarmiento, nos podemos llegar a horrorizar. Probablemente en algún lado ya habrán visto algo de esto, pero bueno, eso, tenemos que reconocerle lo que hizo, también sabiendo que ha dicho y hecho cosas tremendas, ¿sí? Bien, esta época, dicen Caruso y Dussel y muchos otros autores, que fue fundante del optimismo pedagógico argentino. ¿Por qué? Porque lo que se creía es que había que escolarizar masivamente a la población para pensar cambios estructurales. Pero era población que ellos veían como, a ver, como una población buena, amigable. No, no. Sobre esa población había una gran desconfianza, ¿sí? Había que educarlos porque eran bárbaros y porque se les podían rebelar, ¿sí? Así nace nuestro sistema educativo. Era como que iban en contra de las normas, ¿no? Exacto. Cultural. Exacto. Bien, Sí. muy bien. Bien, entonces, desde 1870, dicen Caruso y Dussel, en la Argentina tuvo lugar la construcción, desarrollo y diversificación del sistema educativo, con base legal en la ley de 1420, que quizás recuerden que lo que proponía era la enseñanza obligatoria, gratuita y laica. Bueno, se dice que era una religiosidad restringida porque la ley en realidad decía que no se podía enseñar religión dentro del horario escolar. Es decir, que no es que se separaba del todo la religión de la escuela. Y dicen que este optimismo pedagógico se convertiría en una religión secular de su tiempo. Vamos a ver ahora por qué. ¿Qué es esto de religión secular? ¿Se acuerdan que la vez pasada habíamos hablado de que en realidad lo secular era lo que no era religioso?
¿no? Pero acá dice, dicen Caruso y Dussel, que era como una religión secular. ¿Por qué? Y acá les muestro esta diapositiva. Porque hubo sustituciones. El peso que antes tenía la iglesia o el templo, lo empezó a tener la escuela. Y esta escuela pasó a ser considerada como templo de saber. Y el lugar que tenía el sacerdote, lo empezaron a tener las maestras y maestros. Y acá nace la idea esta de la maestra o el maestro apóstol. Y la educación como un apostolado. ¿Sí? Por eso dicen que se transformó en una especie de religión secular, porque esa adoración y esa idea así sacra que se tenía sobre la iglesia pasó a estar puesta en la escuela. La escuela iba a ser la que tuviera ese efecto moralizante sobre las poblaciones. Volvemos a la anterior. Esto también lo vamos a mencionar hoy, pero no vamos a llegar a profundizar demasiado en esta segunda etapa o segunda oleada de optimismo pedagógico, que fue muy fuerte, ya lo habíamos visto en otros textos, entre 1945 y 1955, durante el primer gobierno peronista, que como saben, se incluyó a nuevos sujetos, los inmigrantes del interior, los cabecitas negras, los descamisados, las mujeres, es decir, tuvimos dos fuertes etapas de optimismo pedagógico, en los inicios del sistema educativo y durante el primer gobierno peronista. ¿Sí? O sea, por ahora dejamos ahí en suspenso esta segunda oleada y vamos a ir al momento de conformación de nuestro sistema educativo. Miramos acá, esto es solamente también para que nos orientemos, esto es lo que decíamos recién. La ley 1420 de 1884 tuvo sus inicios, o sea, tuvo su origen en el Congreso Pedagógico de 1882, quizás lo vieron en alguna materia, pero bueno, es este. Y después estuvo la ley Laínez, que lo que pretendía era destinar fondos nacionales para las provincias, pero ¿para qué? Para que la gente de las provincias no se fuera al centro, ¿sí? O sea, estuvo buenísima porque se le dio fondos a las provincias, pero tenía ese objetivo, frenar un poco a estas poblaciones rurales que estaban llegando a los centros. Bien, después acá tenemos la crisis económica de 1930, ¿les suena la crisis del 29? ¿Han visto algo? Sí, por la caída del Wall Street. Perfecto, genial. La caída de Wall Street fue la que termina influyendo a nivel mundial y en el mundo en realidad comienza después de eso el Estado benefactor, que en nuestro país es durante los gobiernos, el primer gobierno peronista. Acá tenemos 1945, el peronismo, y bueno, es la sanción del Estatuto del Docente, pero después de la caída de Perón. Esto es para que tengamos ahí a los ojos, a la vista, estos procesos de los que hablamos. Pero como les decía, vamos a ver un poquito esta primera parte del sistema educativo. Y acá las tenemos. A la Escuela Normal de Maestras de Jujuy, 1884, ¿sí? de las primeritas ahí que estaban formándose. Acá tenemos, ¿llegan a ver, chicas, las imágenes? Sí, sí. ¿Sí se ven? Ah, bien. Sí, Si cualquier cosa me dicen y agrando a chico o lo que sea. Esto, bueno, es... acá se pueden ver, ¿no? Y les puse acá la canción la de Bienaiga, Niña Rosario, todos los hijos que tiene, millones de argentinitos vestidos como de nieve, esta idea de la madre, de la maestra como segunda madre, se puede ver claramente acá, y acá les comparto que esto es de un poquito más, o sea, es de tiempo más tarde, probablemente lo hayan visto también, el contrato de maestras de 1923, en donde esta idea de la apostolado... El año pasado. ¿En dónde? El año pasado lo vimos. Bien, Perdón perfecto. No, Sí, perfecto. Genial. Bien, ¿qué recuerdan? Porque ahí ya subrayé algunas, pero ¿qué recuerdan? ¿Qué cosas no podíamos hacer?
no se podía ir, a ver, maquilladas, Bien, Besarte, horario no bien. podías tomar, Claro, no podías la fumar. vestimenta la así como si casa. fueran monjas, ¿Qué no cosa podían de...? fumar. Bien, perfecto. Eso es genial. O sea, bueno, No genial, teñir el terrible. pelo. No teñirse el pelo, bien, no casarse, no fumar cigarrillos, estar en la casa antes de las 8 de la tarde. Claro, eso. Bien. Sí, Ujú. sí, sí, Bien, con horarios restringidos. Es como una perfecto. dictadura, parece. Sí, Qué tal feo. cual, tal cual. Claro, no podía hacer nada. Ujú, no. Ujú. Bien, esto, ¿no?, que se pretendía de las maestras, tenía que ver con qué. Con que la maestra era, además de un sujeto público, una funcionaria del Estado, estaba vinculada a la moral, ¿no? Tenía que tener una moralidad íntegra y mostrar una vocación innata, un llamado interior. La elección de la docencia estaba vinculada a gratificaciones interiores. Y acá, los autores que ustedes ven, las autoras, son todas mujeres que ven en este cuadro, no son obligatorias. Y yo las traje porque me parece que está muy bueno la manera en la que lo dicen. Dicen que bajo la tarea formal de alfabetización, la maestra de escuela tuvo que desempeñar la tarea real de difundir un nuevo orden cultural que se estaba conformando. Y eran las responsables de enseñar o formar a los individuos a respetar la cultura, ¿sí? Eran las responsables de eso. Y había que reconocer esa cultura dominante, ¿no? Como la alta cultura, no era cualquier cultura, no era la cultura rural, no, era la cultura dominante, ¿sí? Bien, acá tenemos, ahí está, mayo de 1912, o sea, esto es tiempo más tarde, ahí se lee, ustedes quizás no leen porque está muy borrosito, pero dice orden y progreso, ¿no? Ahí están. Esto es en San Juan. Bien. Dice entonces, esto es también sacado de un texto de 1886, que lo que tenían que hacer las maestras, las apóstoles del saber, era adquirir hábitos buenos y reprimir los malos. Dice, debiera ser el primer trabajo del maestro de escuela, crear en los alumnos hábitos virtuosos y modalidades propias de una persona bien educada. Y acá tenemos el ejemplo de la maestra Rosa del Río, que dice, le expliqué al peluquero que quería que les cortara el pelo a todos los chicos que habían quedado en el patio, que el trabajo se hacía bajo mi responsabilidad y que se lo iba a pagar yo misma. ¿No? Esto también, esta idea de la escuela como un lugar en donde se les iba a enseñar, pero también se los iba a higienizar, a controlar sus cuerpos. Bien. Y acá está. Bueno, esto también es el tema del arquetipo del maestro apóstol. Hoy en día sigue existiendo en nuestra sociedad esta mirada, ¿no? En muchos sectores de la sociedad, como, bueno, las maestras, la vocación de las maestras, el esfuerzo, el sacrificio, eso que hoy en día existe, viene de esa época. Se consolidó con la ley 1420, bueno, las normalistas, las estudiantes de las escuelas normales, fueron las apóstoles del saber. Se tenía mucha fe en las fuerzas espirituales del magisterio. Bien, vamos a ir. ¿Hasta acá vamos bien con esto? Sí, profe. Bien, perfecto. Hoy es eso, o sea, no les voy a molestar mucho, demasiado, con profundizar en la segunda parte del texto, porque si no va a ser un montón. Decíamos entonces, esperen a ver, voy a dejar de compartir un segundito. Ahí está. A ver, hasta acá vamos bien, tenemos inicios de
del sistema educativo, optimismo pedagógico. Pero también dijimos que íbamos a hablar del consenso y del conflicto. ¿A ustedes qué les suena? Que en esta época la educación se percibía desde teorías del consenso o desde teorías del conflicto. En esa época. Sí, en esa época. ¿A qué les suena más? Decíamos que es optimismo pedagógico porque se creía que a partir de la educación se podía transformar, se podía sacar adelante una nación, crear una nación. ¿A qué les suena? ¿Cómo se consideraba el conflicto? Para mí era la parte del proceso. Del era proceso de transformación. Bien, ¿el conflicto se lo integraba, se lo incorporaba o se lo quería eliminar? Y en una parte que dice que es disfuncional, porque perturbaba el desarrollo de la sociedad. Perfecto, bien, genial. Ahora vamos a volver. Chirín, chirín. Perfecto. Y acá volvemos a la parte, al texto de Geertz. Geertz, ¿se acuerdan que hablábamos del tema de la función de la escuela? Y que comentaba que se podían dividir las teorías respecto a la educación según si eran teorías del consenso o del conflicto. Como decía la compañera, acá se consideraba el conflicto como algo disfuncional, que perturbaba el desarrollo armonioso de la sociedad, el crecimiento y el progreso. Impedía la integración y la participación de los individuos en lo social. En esa época, en los inicios del sistema educativo, nos podemos parar dentro de lo que serían las teorías del consenso. ¿Por qué? Porque había que precisamente lograr la integración de la sociedad, la homogeneización de esa sociedad. Ay, bueno, chicas, me apareció un cartelito que dice su conexión a internet es inestable. Si se llega a cortar... Sí, a mí también. ¿Ah, todas? Sí. Ah, bien. Listo, genial. No me había pasado. Bien. Igual seguimos conectadas. Bien, entonces, el conflicto había que eliminarlo. No había que, bueno, ponerse a ver de qué se trataba, charlar con las partes. No, no, no. El conflicto se elimina, porque si no, no podemos estar en armonía, ¿no? Estas teorías del consenso tienen como autor principal a Emil Durkheim. No sé si les suena de alguna otra materia, pero él tiene un trabajo sobre la anomia, que es la carencia de normas, y lo que propone es que esta anomia, esta carencia de normas, lleva a la desintegración social. O sea, para él lo fundamental para la vida social es la cooperación y la solidaridad. Y él dice que cuando no hay normas, se desintegra todo. Entonces, aquello que se vaya o que perjudique a la norma, hay que sacarlo. ¿Y qué se considera, o cómo se considera el sistema educativo dentro de estas teorías del consenso? Como el encargado de socializar a los sujetos para favorecer su integración en la vida social. Si nosotros lo escuchamos así, bueno, podemos llegar a decir, bueno, no está mal, es lo que, es lo que, quizás lo que a priori nos surge pensar que, bueno, para eso servirá el sistema educativo, pero ¿qué pasa con estas teorías del consenso? ¿Qué no tienen en cuenta? ¿Y qué van a decir los teóricos del conflicto? Lo que no tienen en cuenta es que el conflicto es inherente a la vida social, que es muchas veces motor de la historia de la transformación social. Si las sociedades lo único que hicieran es intentar sacar al conflicto y que todo esté bien, ¿qué pasaría? Las sociedades no hubieran cambiado, no hubieran progresado. Si no hubiéramos tenido, a ver, dígame algún acontecimiento que puede parecer un conflicto.
histórico, algo así que hayan vivido o que recuerden. Conflicto social. Por ejemplo, 2001. Eso le iba a decir justo, 2001, 2002. Bien. Sí. Quizás alguien podría decir, no, bueno, sí, sí, obviamente fue terrible, Sí, pero si terrible. no hubiera habido ese agite social que hubo, quizás las cosas no hubieran cambiado nunca, ¿sí? Claro. Entonces, por eso dice que es una condición necesaria para lo social. Exactamente. Los teóricos del conflicto dicen entonces que es esto, que es a través del conflicto que las sociedades progresan, se transforman. ¿Y quién es el autor central de estas teorías del conflicto? Que no es que Marx se puso a hablar del conflicto en la educación, no. Estos autores son los que pensaron cosas y después los teóricos de la educación los retomaron para elaborar sus teorías, ¿no? Pero el autor principal de las teorías del conflicto es Karl Marx, que lo deben haber visto en alguna materia también, y él lo que hace, bueno, es el análisis, ¿no?, de la lucha de clases en el capitalismo. Lo que dice es que hay clases sociales con intereses antagónicos, que se oponen, que se contraponen, que son la burguesía y el proletariado. Bien, entonces, a ver, si lo pensamos así, si lo decimos con nuestras palabras, podríamos pensar que para los teóricos del conflicto, si no hay conflicto o si se elimina el conflicto, las clases, el proletariado o las clases trabajadoras, las clases populares o como le llamemos, van a estar siempre en un lugar de subordinación. Porque si no hay conflicto, nada cambia. Si nada cambia, los de abajo van a ser siempre los oprimidos. Esto está dicho así, muy con mis palabras, ¿no? Marx no lo dice así con estas palabras, se los digo yo a ustedes. Bien, ¿y cómo se considera desde estas teorías al sistema educativo? Como escenario de lucha social. Y como espacio que, de algún modo, busca reproducir las relaciones de dominación. Si la escuela lo que quiere hacer es cuidar al sistema social, político, lo que hay que hacer, ¿qué puede ser? Si la escuela representa esas relaciones sociales de dominación, ¿qué hay que hacer? Esto le pregunto yo a ustedes. Incluir a todos. Bueno, incluir o transformar la escuela, ¿no? O sea, un teórico del conflicto diría, bueno, si la escuela lo que está haciendo es hacer que nada cambie, hay que cambiar la escuela, porque si no, van a seguir siendo siempre las clases populares las dominadas, ¿sí? Entonces se considera el sistema educativo como eso, como un escenario de lucha social. Bien. Ahí tenemos entonces la introducción de lo que son las teorías del consenso y del conflicto. Cuando volvamos nos vamos a meter con los ejemplos dentro de ellas, ¿sí? Esto era para que no nos quedara ahí sin mencionar siquiera las teorías del conflicto. Volvemos, no volvemos, o sea, estamos en Geertz, seguimos ahora con Geertz. Vieron que al principio habíamos dicho que teníamos dos momentos históricos de mucho optimismo pedagógico en nuestro país. Ahí se va a cortar. ¿Quieren que salgamos ahora y volvemos a entrar para poder terminar bien? Sí, profe. Dale, Sí, profesor. con la misma.